Sí, muchísimas gracias y muchísimas gracias al público que se encuentra atento a estas mesas que estamos llevando a cabo en torno a la armonización de la Ley de Archivos de la Ciudad de México respecto a la Ley General de Archivos, que bien sabemos fue publicada el 15 de junio, bueno, del año pasado, pero que se estableció una vacatio legis de un año, entrando en vigor el 15 de junio pasado, estableciendo un periodo para la armonización de cada una de las legislaciones de las entidades federativas. Pues muy contento y muy agradecido con el Archivo General de la Nación, quien abre sus puertas, estas puertas de este edificio, de este inmueble histórico, el antiguo Palacio de Lecumberri, para llevar a cabo estas mesas, estos conversatorios, para poder ir puliendo las diferentes leyes estatales, en este caso la ley de la Ciudad de México. Esta tercera mesa, denominada Creación de un nuevo paradigma para la preservación del patrimonio, estará integrada por diferentes especialistas. Estaremos con el gusto de contar con la maestra Nayeli Garcés García, muchísimas gracias por acompañarnos, quien es directora jurídica del Archivo General de la Nación, y en un momento más daré la semblanza. Tendremos también el gusto de contar con Javier Abraham Verain Garza, de mi lado izquierdo, un buen amigo Javier, con el que hemos estado en bastante comunicación y quien pertenece a la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México. De mi lado derecho tengo el gusto de contar con Georgina Flores Padilla, académica de la Universidad Nacional Autónoma de México y quien de manera muy activa también estuvo en los trabajos de preparación de la propia ley de la Ciudad de México. Y con Mireya Quintos Martínez. Mireya, muchísimas gracias, quien es directora del Sistema Nacional de Archivo. Muchísimas gracias, Mireya, porque gracias al Sistema Nacional de Archivo es que se articulan todos los entes y de alguna forma se pueden coordinar los esfuerzos, y para una entidad federativa como lo es la Ciudad de México es muy importante contar con tu presencia. Muchísimas gracias, Mireya. Ahora bien, a continuación voy a dar el uso de la palabra a cada uno de los ponentes para que nos presenten en una primera intervención, una ponencia con respecto a la Ley de Archivos de la Ciudad de México. Y en primer lugar voy a dar el uso de la palabra a quienes nos dan la anfitrionía en esta ocasión, al Archivo General de la Nación, a Nayeli Garcés García, quien es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, fue titulada con mención honorífica y es maestra en Derecho Constitucional y Amparo por la Barra Nacional de Abogados, con reconocimiento por alto desempeño. Actualmente cursa otra maestría, pero en la Facultad de Derecho de la UNAM. Ha tenido actividades de docencia, profesora en la materia de amparo en la Universidad Latinoamericana Campus Norte. Cuenta con experiencia profesional en el sector público, donde se ha desempeñado como asesora en las áreas de asuntos laborales y recursos financieros en la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública y en la Oficialía Mayor de la Procuraduría General de la República. Actualmente colabora en asesorías y en el desarrollo de normatividad del Archivo General de la Nación, así como en el seguimiento de las actividades del Consejo Nacional de Archivos en calidad de secretaria técnica suplente. Ha impartido conferencias con el contenido y alcance de dicha norma, y actualmente la tarea importante de estar realizando dictámenes y realizando la revisión de las diferentes normatividades de cada una de las entidades federativas, incluyendo la de la Ciudad de México. Te cedo el uso de la palabra. Gracias. Muchas gracias, agradezco el espacio que se nos proporcionó a la Dirección Jurídica para que podamos compartir con ustedes, pues a grandes rasgos, las observaciones o algunos criterios que hemos analizado en cuanto a la Ley de Archivos de la Ciudad de México, lo cual nos permite, en conjunto con otras leyes de los estados que hemos analizado, pues promover el proceso de armonización que se tiene que llevar a cabo, sobre todo, como lo comentó el doctor Carlos Enrique Ruiz Abreu, el Archivo General de la Nación, como este órgano de consulta a nivel nacional de todos los sujetos obligados, pues tiene la encomienda de apoyar en este proceso de armonización.
Sobre el particular quisiera abordar 5 puntos que son los que generalmente se analizan en el contexto de la emisión de las leyes por parte de las entidades federativas, que son sobre los cuales se analiza en particular la viabilidad del proceso de armonización que están llevando a cabo. El primero los enunciaré para después comentar brevemente el contenido ya específicamente en cuanto a la ley de la Ciudad de México. El primero es lo relacionado a la integración de los consejos locales. El segundo es la constitución y naturaleza de la entidad especializada en materia de archivos. El tercero es la función de los grupos interdisciplinarios. El cuarto es la importancia del área coordinadora de archivos. Y el quinto, que es donde se agrupan otros temas, es en torno al patrimonio documental, al registro de archivos, las sanciones previstas en las normas y el lenguaje utilizado. El primero de los temas, en cuanto a la integración de los consejos locales, lo que buscamos es que exista una adecuada representatividad de todos los entes públicos que van a ser sujetos obligados, así como de las competencias que se le asignan a cada consejo local. Sobre el particular, ya de manera específica en la Ciudad de México, se advierte que existe una participación de las alcaldías a través de su consejo. Este es un esquema innovador que se analiza en cómo se le da participación a las alcaldías. Una de las cuestiones que prevé la Ley General es justamente que en la integración del consejo local se dé participación a los municipios, entendidos en los estados, y a las alcaldías, en particular en la Ciudad de México. Lo que sí sería conveniente reflexionar sobre este punto es justamente las atribuciones que se están asignando al consejo de las alcaldías, porque estamos advirtiendo 3 niveles en cuanto a sistemas: el sistema nacional de archivos, el sistema local de la Ciudad de México, y están generando un tercer sistema, que es el sistema de las alcaldías. Lo importante es ver cómo se van a armonizar estos sistemas en cuanto a las atribuciones de los consejos, para efecto de no duplicar facultades o generar a lo mejor invasión de competencias entre lo que realiza la alcaldía y lo que tendrá que realizar el Consejo de la Ciudad de México. Otro tema importante a destacar es la representación de los archivos privados. Sobre este tema, lo que el Archivo General de la Nación ha considerado es que el tema de archivos privados de interés público tendría que analizarse bajo una competencia, para definir si es una competencia de carácter federal. ¿El por qué? Porque el tema de archivos privados, como un ente adicional o como un sujeto adicional a los que ya se encuentran previstos a nivel constitucional para la materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos, es por la naturaleza propia del archivo. Es decir, no todos los archivos privados van a ser regulados por las leyes en la materia, solo aquellos que tengan una naturaleza particular, y esta se asigna en función de las características que tiene el patrimonio documental de la nación. Por eso sería importante reflexionar si en la integración del Consejo Local de la Ciudad de México podrían o no participar los archivos privados. Otro punto es en cuanto a la representación del Consejo Técnico y Científico Archivístico. Bajo esta tesitura se prevé como un órgano de consulta del Archivo General de la Ciudad de México a este Consejo Técnico, pero no encuentra una representación en el Consejo Local, lo que sí se da a nivel federal, es decir, para el Archivo General de la Nación. También tiene un Consejo Técnico y Científico Archivístico, pero este también está representado en el Consejo Nacional de Archivos. Entonces, bajo esa terminología de homologar la integración a nivel nacional con la integración a nivel local, cabría analizar la viabilidad o no de integrar a un representante de este consejo en el Consejo Local de Archivos. Y finalmente, se considera la participación del titular del Archivo Histórico de la Ciudad de México. Sobre este punto también es importante o sería interesante reflexionar si el Archivo Histórico de la Ciudad de México va a ser un ente distinto al Archivo General, porque del análisis de sus atribuciones parecería que es la misma instancia. Entonces, bajo una reflexión más precisa, pues sí habría que analizar la distinción, la integración de ambas instituciones en un mismo órgano.
Como segundo punto, en cuanto a la constitución y naturaleza de la entidad especializada en la ley de la Ciudad de México, efectivamente se encuentra acorde a los parámetros que prevé la ley general, porque se le está dando la naturaleza al Archivo General de la Ciudad de México de un organismo descentralizado no sectorizado, que preside el Consejo de Archivos de la Ciudad de México y que tiene, entre otras atribuciones, el de emitir declaratorias. Sobre este punto, justo con lo que comentaba de los archivos privados, habría que analizar si podría o no emitir declaratorias de archivos privados de interés público, o si esa atribución correspondería únicamente al Archivo General de la Nación. En el tercer punto, respecto de la función de los grupos interdisciplinarios, una de las novedades que se encuentran en este proyecto o en esta iniciativa de ley es la cuestión de la regulación del COTESIAC, que es lo que le están asignando a dicha institución las facultades del grupo interdisciplinario. En este sentido se considera un aporte importante e interesante. Lo único que sí se recomendaría a nivel de elaboración normativa es analizar o definir adecuadamente o con mayor puntualidad el tema de las atribuciones junto con el área coordinadora de archivos, en virtud de que en la integración del sistema institucional el área coordinadora de archivos tenía previsto ser como esta área normativa de análisis y de asesoría de todo el sistema institucional. Entonces solamente pues ver la forma de que ambas figuras se puedan regular adecuadamente y que puedan ejercer sus atribuciones de forma completa. Máxime que se considera que es el área coordinadora de archivos la que va a presidir el COTESIAC, cuyo órgano justamente tiene una atribución importante dentro del proceso de gestión documental, que es el tema de la valoración y disposición documental, que si bien en el proyecto o en la iniciativa se menciona como selección documental, pues entendemos que se está refiriendo al proceso de disposición documental. El tercer punto, justamente el tercer punto se vincula con respecto a la importancia del responsable del área coordinadora de archivos, para que puedan coexistir ambas instancias. Finalmente, respecto del registro de archivos, otro de los temas que es importante comentar es que si bien de un análisis normativo de la ley general no se prohíbe que las entidades federativas generen un registro estatal en la materia, y de hecho en algunos dictámenes que generó el Archivo General de la Nación de manera previa se decía que podría ser un instrumento viable el que cada entidad federativa generara este registro estatal. Ahora que estamos en el proceso de implementación del Registro Nacional de Archivos por parte del Consejo Nacional, existen nuevas reflexiones sobre el tema, debido a dos cuestiones principales. A veces la problemática de generar plataformas electrónicas que puedan ser interoperables, porque no hay que perder de vista que la obligación de los sujetos obligados en esta materia es registrarse todos a nivel nacional. Entonces el Registro Nacional deberá integrar a todos los sujetos obligados en cuanto a su información, y si además se prevé una obligación en ley estatal de integrar una misma plataforma en donde se registre, podrá existir a lo mejor problemas operativos y duplicidad en cuanto a obligaciones. Entonces, si bien no existe una prohibición expresa dentro de la ley general de que se genere este registro estatal, habría que analizar la viabilidad funcional y administrativa para los sujetos obligados y que pueda ser en todo caso interoperable con la plataforma que generará el Registro Nacional de Archivos. En ese sentido, y finalmente un último tema que quisiera abordar es la cuestión de las definiciones. Una de las finalidades de la Ley General es establecer una administración homogénea, y eso consideramos que se logra en primer momento al tener un lenguaje común. Entonces hay algunos términos en el apartado de definiciones que habría que analizar si existe la viabilidad de adecuar, conforme lo prevé la ley general,
a fin de que todos tengamos justamente un mismo lenguaje en materia archivística, que todos nos podamos entender de los distintos sujetos obligados a nivel nacional. Eso es todo y agradezco la atención. Muchísimas gracias, Nayeli Garcés García, una participación muy puntual, prácticamente nos está adelantando cuáles son algunos de los elementos que probablemente vendrán en el propio dictamen del Archivo General de la Nación y en los que estuve muy atento tomando nota para poder ir observando en qué temas vale la pena poner el dedo en el renglón y poner atención específicamente. Toca un tema esencial. Recordemos que a partir de la reforma constitucional del 29 de enero de 2016 y con el tránsito del Distrito Federal a Ciudad de México, también las entonces llamadas delegaciones, demarcaciones territoriales, ahora conformadas por un alcalde y un consejo, y ver lo relativo a cómo se va a implementar la ley de archivos en las alcaldías y cuál es la competencia que se va a tener atendiendo a los diferentes órdenes de gobierno, principalmente señalando que si bien en la Ciudad de México no tenemos un orden municipal, sí tenemos alcaldías con consejos y hasta dónde tendrán facultades para poder participar los concejales. Se refiere a temas bastante interesantes, entre ellos el tema incluso de las definiciones que vienen en la Ley General de Archivos y que cada una de las entidades federativas en un ánimo de armonización se tendrán que adecuar. Otro de los temas que resultará de trascendencia, sobre todo porque tenemos un integrante de la agencia digital, será el tema de interoperabilidad respecto a los archivos de tipo digital. Va a ser interesante entonces escuchar a continuación a la directora del Sistema Nacional de Archivos, a Mireya Quintos Martínez, precisamente para que nos hables de los órdenes de gobierno, de cómo se llevan a cabo los sistemas nacionales, cómo se lleva a cabo esta articulación. La presento. Estudió la licenciatura en Historia en la Universidad Autónoma Metropolitana y la especialidad en Administración de Archivos, otorgada en conjunto por la Escuela Mexicana de Archivos y la Escuela Superior de Archivística y Gestión Documental de la Universidad de Barcelona. Actualmente cursa la maestría en Administración Pública en la Universidad Latinoamericana. Tiene una larga experiencia en diferentes áreas de gobierno de la Ciudad de México y gobierno federal. Su labor se ha enfocado en la organización, catalogación, administración, conservación y digitalización de los archivos. Ha publicado diversas obras de forma individual y en colaboración con otros investigadores. Cuenta con una larga trayectoria como ponente y expositora en diferentes foros y eventos, además de una amplia preparación académica, acudiendo a más de 30 cursos, seminarios, coloquios y teniendo una vocación académica. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, Mireya Quintos, te cedo el uso de la palabra y pido un fuerte aplauso para ella. Bueno, pues en primer lugar, en la Dirección del Sistema Nacional tenemos efectivamente la encomienda de visitar todo el país y traer el pulso de qué está pasando en los estados a nivel armonización ley, pero también conocer la realidad de esos estados y municipios. Les puedo decir que más allá de lo que estoy viendo, también es lo que se vive aquí en el AGN. Tengo a mi cargo el área de siniestros y lamentablemente traemos una estadística, no sé si alta o baja, pero hoy por hoy prácticamente lo que se está reportando como siniestrado, un gran porcentaje es patrimonio documental y de la nación. Entonces, al final del día tenemos esos retos que siempre han estado ahí, con ley y sin ley, siempre han estado ahí. El contexto que nos está tocando vivir es necesario ser conscientes de que ahora este marco legislativo nos ayuda a que pongamos en acción y en marcha las medidas necesarias para prevenir esos siniestros. Efectivamente, voluntad política, dinero, presupuestos, pareciera que es la base para que entonces se desencadene la adecuada implementación del desarrollo archivístico y actividades y labor archivística en el país. Les tengo una noticia. Yo estoy encontrando en estados que con ley y sin ley las personas están actuando de forma responsable, se están capacitando, muchos de ellos son autodidactas, como creo que la mayoría de aquí pueden ser,
y que al final del día es aceptar que si ya tienen en su responsabilidad ese archivo, empecemos por uno mismo. ¿Qué hay que hacer a partir del trabajo que estoy haciendo día a día? Estés en archivo de trámite o concentración o histórico, tienes una labor titánica que es adentrarte en la materia archivística y saber cómo llevar una adecuada gestión documental. Hoy, al final del día, tenemos los medios electrónicos y la información está ahí. La puedes utilizar, puedes hacer uso de ellos y prepararte, conocer y principalmente especializarte en lo que te toca. Ese 5, 10, 20% que te toca de responsabilidad bajo el cumplimiento cabal de tu competencia, labor, atribución como funcionario, como servidor público, si tú la llevaras de acuerdo a preceptos técnicos archivísticos, eso sumaría bastante para prever que a futuro no tengamos esas pérdidas de patrimonio. Sí es importante los presupuestos y la voluntad política, efectivamente, pero la ley para eso está. Yo creo que no hay que acelerarnos, esto va a ir poco a poco. No quiere decir que ya ahorita la voluntad política y los presupuestos sea el condicionante para entonces trabajar en archivo. Yo tengo archivos en los estados donde hubo esa voluntad política, hubo esos presupuestos, discúlpenme, pero tengo prácticamente casos en donde el dinero que se bajó no fue ocupado de forma responsable y eso sí fue culpa de los que están a cargo de la administración de esos archivos. ¿Por qué? Porque no están estudiados, no están capacitados, no están especializados en la materia. Entonces no todo es voluntad política y presupuestos, también hagámonos responsables del porcentaje que nos toca a nosotros. El político va a confiar en ti, el AGN va a confiar en ti. Estamos viendo cómo buscar financiamientos, estamos de forma nacional e internacional. A lo mejor eso sí nos toca a nosotros, cabildear con las altas direcciones, etcétera. Pero si conseguimos esos recursos, tu responsabilidad es llevar una buena administración de ese presupuesto, más allá de la adecuada administración de la gestión documental. Es que no tengo manuales de procedimientos. ¿Y qué esperas para subirte al internet y tomar los primeros cursos en archivo que están de forma gratuita? Empecemos por algo. Entonces, yo tengo, al final de esta preservación documental, pero sí con este grado de conciencia y responsabilidad. Equipamiento, acondicionamiento y procesos técnicos, en el porcentaje que te toca actuar. Si no hay normatividad, hoy por hoy el AGN tiene normatividad que ya es un punto de partida. ¿Perfectible? Sí. Estamos trabajando en ello, ya tenemos un equipo de conocedores, de intelectuales, maestros en esta materia para que nos ayuden. Esa es la responsabilidad de una institución como la AGN, pero también del CONARCH. No perdamos de vista, el Consejo Nacional será el rector en la normatividad y se te bajará por medio de tu consejo local. La responsabilidad de esos consejos locales va a ser estrategias y directrices para garantizar el desarrollo archivístico de su estado, a través de la normatividad que el CONARCH te baja. Pero para eso sí necesitamos la ley armonizada y un consejo local ya establecido que los represente ante el CONARCH. Pero quien te va a representar debe de conocer la situación, la realidad, lo que está pasando en ese estado. Porque también se vuelven puestos políticos y resulta que yo estoy tratando con personas que saben de archivo lo que yo sé de cálculo diferencial e integral. Nada. Entonces, profesionalizar, sí, capacitarnos, sí. Lo importante es que sepamos que eso empieza por uno. Las estructuras, las instituciones ya están ahí. Es cuestión de tiempo que esto empiece a trabajar poco a poco. No exijamos que todo caiga nada más en las instituciones o en las estructuras. También tiene que ver la participación de ustedes como archivistas. Si están aquí, se los felicito porque quiero pensar que la mayoría son archivistas y que no vienen en cero. Lo importante es saber qué están haciendo en sus instituciones y la otra, las estructuras como tal ya existen en las instituciones. Confiamos que ya hay coordinaciones de archivo. Si esas coordinaciones de archivo están haciendo realmente su labor, esas instituciones no deberían de estar en cero como yo las estoy encontrando.
en la mayoría, aunque sí tengo casos de éxito. Lo importante es que la gestión documental se empiece a hacer desde una simple, y así lo digo porque es verdaderamente una simple integración de asuntos. Eso no lo encuentro yo. No sabemos integrar un asunto. Entonces, capacitar, sí, aquí tenemos un programa de capacitación muy vasto y créanme que hemos hecho encuestas. Yo no sé qué pasa saliendo de aquí, llegando al semáforo, y hay una pérdida de conocimiento. Del semáforo a su institución, colapsa. No todos lo entendieron, se enfrentan a su realidad y ahí es donde dicen, ¿cómo hago? ¿Cómo lo aplico? Tenemos ya que renovar. Aquellas personas que ya existen en el medio, la Ciudad de México es privilegiada, pero les recuerdo, yo estoy visitando todo el país, muchos estados darían todo, absolutamente todo, esos archivistas de corazón, darían todo de tener una UNAM, una EMBA, una Asociación Mexicana de Archivistas, una AGN a minutos de donde estés, de tu entidad, de tu dependencia, porque en verdad se sienten en el abandono y alejados de la civilización. Aquí no tenemos perdón de Dios, si no tenemos ley armonizada ya y si no nos ponemos a trabajar, porque tenemos los medios, a las personas adecuadas, y créanme que si tuviéramos o implementáramos una buena sinergia en archivos, la Ciudad de México podría ser ejemplo de cómo se tiene que llevar una adecuada gestión documental con responsabilidad. Y por supuesto que los presupuestos y la voluntad política de inmediato ahí van a estar. Pero si lo trabajamos de forma homologada y con base a todas las estructuras que ya existen y que están aquí en la capital. Yo a manera nada más de cierre les dejo como ahí una reflexión. Efectivamente, esa voluntad política y presupuestos pareciera que son necesarios, pero más allá de la sensibilización, nuestra responsabilidad es, hoy por hoy, empezar a trabajar sobre reconocer lo que ya las instituciones han hecho. Eso nadie lo ha vuelto a mirar o a valorar. Hoy por hoy, si yo me meto a la APF del Poder Ejecutivo de la Ciudad de México, les puedo asegurar que hay algo que reconocer. Y nadie se ha atrevido a meterse a esos archivos y ver realmente cómo está el desarrollo y si en verdad están reprobados o ya hay algo que podamos lucir y lucir a sus funcionarios y a sus autoridades. Que conozcan que hay alguien que al menos está identificando que sí hay un avance de desarrollo archivístico. Lo estoy haciendo en el país, estoy dando reconocimientos, me estoy llevando sorpresas y no todo es negro. No todo es negro. Yo puedo asegurar que si empezamos a voltear en ver qué hay en esas instituciones, hay mucho por hacer, sí, pero yo creo que el punto de partida es mantener ya ahorita informados a esos titulares de qué se está haciendo en archivo. Y si en verdad no hay nada, también así reportarlo. Pero es momento de que alguien se adentre y empiece a generar esos indicadores que ya pide la ley, esos informes de cómo está el diagnóstico, el pulso de la Ciudad de México. Si no lo sabemos, no vamos a tener rumbo, no vamos a saber hacia dónde vamos. Y eso, más allá de la voluntad política, sí lo podemos empezar a hacer. Un diagnóstico que nosotros estamos pidiendo desde que llegamos, que exista, que por favor nos lo faciliten. Queremos saber en qué estatus está la APF. Ya me han contactado alcaldías y créanme que no están en cero. Tienen la voluntad, tienen el interés y se están capacitando. Entonces yo creo que empecemos por ahí, empezar a conocer, a lucir ese trabajo que ya hay y eso, créanme que lo estoy experimentando en el país, nos ayuda a motivar y principalmente a buscar que la vista de esa voluntad política empiece a concientizarse de que no nada más es eso, sino que vamos por más. Siéntanse acompañados, el AGN está brindando asesoría y acompañamiento en la medida de lo posible.
Estamos viajando gracias a esos estados y municipios porque ellos prácticamente nos facilitan los medios para viajar. No puede ser que en la Ciudad de México todavía no iniciemos una agenda de trabajo con ustedes. Yo creo que es momento de ya empezarlo a aterrizar y aunque todavía no está armonizada su ley, les repito, podemos empezar a trabajar. Esa agenda de trabajo la hemos buscado, no hemos tenido una gran respuesta. Es necesario estar ahí con ustedes todavía, ser más constantes por nuestra parte, pero sí también necesitamos buenos aliados. Y qué mejor que está aquí InfoM, que al final del día, el Info de la Ciudad de México, que al final del día ellos nos pueden ayudar como un socio estratégico para que nos abran la puerta y empezar a trabajar y hacer este diagnóstico que mucha falta hace. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la ponencia, Mireya Quintos Martínez. Y en esta ocasión a mí me toca ser moderador de la mesa, pero no me puedo desprender de la investidura de comisionado. Entonces, aprovechando y que quede en actas, que asumimos también el compromiso desde el Info Ciudad de México para ser ese aliado estratégico con el AGN y lograr sobre todo la implementación de la Ley General de Archivos, porque una cosa lo tenemos muy claro, es la armonización. Una cosa es la armonización y otra cosa es la implementación. Y creo que el siguiente paso va a ser la implementación, pero se puede ir empezando desde este momento y cuenta con el Info como aliado estratégico para la implementación de esa agenda de trabajo en la Ciudad de México con cada uno de los 143 sujetos obligados. A su vez, ahora en calidad de moderador, respecto a la relatoría de la mesa, Mireya Quintos Martínez hace referencia de diferentes aspectos esenciales. Uno de ellos es la Ciudad de México, la situación privilegiada que tenemos como Ciudad de México para poder acudir al Archivo General de la Nación, ya que hay muchas entidades federativas que requieren esta capacitación y nosotros la tenemos de manera muy cercana. Un tema que considero esencial es la prevención en la pérdida de patrimonio. Ese tema que tocas, desgraciadamente, la Ciudad de México tiene unos antecedentes trágicos en cuanto a fenómenos naturales. Lo vivimos el 19 de septiembre en dos ocasiones, en el 85 y hace 2 años, y hemos estado en constante contacto con la Comisión de Reconstrucción y parte precisamente de las solicitudes. Muchas veces los sujetos obligados nos responden que determinada información se perdió derivado del sismo, que no se pudo ingresar al inmueble. Entonces, esto se podría evitar precisamente si tuviéramos muy bien implementada la propia ley de archivos para precisamente prevenir que se pierda patrimonio y que se pierdan documentos que son de importancia para la ciudad y que pudieran ser en su caso incluso históricos. Entonces, muy atinada la participación y reiterar ese compromiso que asumimos como Info Ciudad de México, y me atrevo a hablar por las comisionadas y comisionados como ente estratégico, como aliado estratégico con el AGN, así como lo hemos procurado hacer también con los diferentes sujetos obligados, incluyendo la agencia digital. A continuación voy a dar el uso de la palabra. Toca ahora la voz académica, quien incluso fue parte en la elaboración de esta ley de archivos de la Ciudad de México. Voy a dar el uso de la palabra a Georgina Flores Padilla, quien es académica de la Universidad Nacional Autónoma de México, licenciada en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, maestra en Historia de México y es máster en Gestión de Documentos y Administración de Archivos por la Universidad Internacional de Andalucía, España. Cuenta con 56 obras publicadas, entre ellas ha impartido a su vez diversos cursos, ponencias y conferencias en diversos eventos archivísticos, tanto nacionales como internacionales. Recibió el reconocimiento de la Red Nacional de Archivos Institucionales de Educación Superior, RENAI SAC, por la aportación de conocimiento al acrecentamiento de la cultura archivística como fundadora y miembro honorario. Ha sido jurado calificador del tercer premio de archivística, Archivo General de la Nación México, y es miembro del Consejo de Redacción del Comité Editorial de la Revista de Bibliotecas y Archivos, órgano de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, México, entre tantos logros académicos, pero sobre todo en esta ocasión como participante en la elaboración de la Ley de Archivos. Muy atinadamente lo dijo el diputado Carlos Castillo: cuando no se sabe de un tema, lo ideal es acudir a los especialistas, y fue una decisión muy atinada del diputado Castillo. Cedo el uso de la palabra y pido un fuerte aplauso.
Muchas gracias, buenas tardes. Es un placer estar aquí en este recinto que el Archivo General de la Nación nos haya brindado de manera generosa este espacio. Y bueno, la armonización de la Ley General de Archivos, como ustedes saben, es una condición para todos los estados, para la Ciudad de México. Se nos encomendó y hoy, por fortuna, ya hemos recibido observaciones del INAI, observaciones que por supuesto vamos a tomar en cuenta, y yo espero que nos hagan llegar las del Archivo General de la Nación y que ustedes también nos den sus comentarios. Creo que la armonización de una ley como esta, como de los archivos, es una responsabilidad de todos. No es nada más de un grupo. Creo que debe de ser, todos debemos de colaborar en decir puntualmente, creo que se podría mejorar esto, quitar aquello, etc. Una de las cuestiones que yo veo como acertado dentro de la propuesta de ley es la que hace alusión a la preferencia por los archivistas en las direcciones, en las coordinaciones de los archivos. Y dice así: poseer al día de la designación, preferentemente el mayor grado académico posible dentro de la profesión archivística, o, en su caso, de doctor en Ciencias Sociales o Humanidades, expedidos por autoridad o institución facultada para ello. En todo caso, deberá contar con experiencia mínima reconocida de 5 años en materia archivística. Para mí creo que es importante que al frente de los archivos de concentración, no estoy hablando de activos de trámite, estoy hablando de los archivos de concentración e históricos, que tengan experiencia en archivos o bien que estén capacitados de manera profesional. Porque desde mi punto de vista también aceptar un cargo en donde no se tiene ninguna experiencia, pues también es tramposo, por no llamar de corrupción. Creo que sí nos hemos topado mucho en México con ese tipo de experiencias. Pero también creo que hay varios aciertos, como ya mencionaba también la licenciada Mireya, hay varios aciertos que tenemos en México. En varios foros he dicho que tenemos apenas 17 años, desde el 2002 se expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y desde el 2002 se detonó todas estas leyes, la ley que tuvimos en 2012, ahora la del 18, para la elaboración del catálogo de disposición documental, para el cuadro de clasificación, la guía simple. Estos 17 años es un lapso en realidad corto dentro de la historia, es un lapso muy pequeño, sin embargo creo que son muchos los avances. En el siglo pasado poca gente sabía lo que era archivística, lo que era archivonomía. Había solo una escuela, la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía. Hoy, poco después, ya estuvo la del Estado de México, que es más de Ciencias de la Información, la de San Luis Potosí, y hoy la Universidad Nacional Autónoma de México imparte aquí mismo en el Archivo General la licenciatura sobre Administración de Archivos y Gestión Documental, la cual también se imparte en Morelia. Hay varios cursos de capacitación, incluso en línea. Aquí los que también ofrece el Archivo General de la Nación, es decir, no hay pretextos. Y les decía, bueno, finalmente creo que este lapso que les digo de 17 años, que para mí es corto, hemos avanzado mucho en México, así lo siento. Y pese a que me digan que hay bodegas y bodegas llenas de documentación, que sí faltan anaqueles, faltan cajas, falta personal, falta presupuesto. También pienso que bueno que están los documentos
y que no se han tirado. O al menos eso quiero pensar que no se han depurado por espacios repletos de esos documentos, sino que siguen estando allí. Lo que de pronto sí aterra son los documentos electrónicos, que tengamos buenas políticas de migración, de este espejo en donde debemos de guardar la documentación para su preservación. En fin, esa parte en donde yo creo que sí tendremos que seguir impulsando, seguir capacitándonos. Ya les digo, creo que hay lugares en donde podemos seguir capacitando o preguntar. Rocío hablaba de un seguimiento que continuamente dan aquí en la Ciudad de México. Sí creo que no hay muchos pretextos, y sí me queda también muy claro que tendremos que luchar mucho para presentar continuamente por estos programas de desarrollo archivístico para conseguir lo que ya les comentaba, los anaqueles, las cajas, el personal, y el que nosotros mismos tengamos que replicar los cursos que tomamos en el personal de nuestras dependencias, de nuestras instituciones. Nos ha pasado varias veces que una vez que los hemos capacitado, de pronto ya están en otra área de trabajo. La capacitación debe de ser continua, debe de ser una vez cada 6 meses. No hay para dónde hacerse, y es la única manera de seguir creciendo, de seguir organizando nuestros archivos. Ya por último, yo también extraño dentro de la ley que nosotros mismos armonizamos el término de identificación. La identificación, como ustedes saben, pues es la investigación y sistematización de las categorías administrativas y archivísticas que sustentan la estructura de un archivo o de un fondo documental, con miras al establecimiento de las series documentales, de la organización, de la valoración documental. Es un proceso obligado para aplicar el principio básico de respeto a la procedencia y orden original. Esta identificación estaba en la ley, el proceso de identificación estaba en la ley de 2012, en la del 2018 está ausente. Y como nos tocó armonizar, esa falta de ese proceso para mí es necesario. Yo creo que sí debería de seguir, o lo deberíamos de volver a retomar, si así nos lo permitiera tanto el INAI como el Archivo General de la Nación. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Georgina Flores Padilla, quien como académica nos revela su punto de vista respecto a la propia armonización, poniendo énfasis en algunos conceptos que desde su punto de vista deben mantenerse en la ley local, y precisamente para eso son estas mesas, para fomentar el debate, nutrir la ley y destacar aquellos aspectos que resultarán relevantes, porque vale la pena también decir que una de las características del federalismo es que también desde lo local se pueden presentar aspectos innovadores o que se consideren que pudieran resultar técnicamente mejores que incluso una normatividad de orden nacional, ¿no? Entonces, parte del federalismo es precisamente eso, cómo vamos posicionando aspectos innovadores en el orden local que a su vez en su momento puedan impactarse en el orden nacional, y si no, pregúntenle a Crescencio Rejón en 1841 con la ley de amparo que surge en Yucatán y que después se logra elevar a nivel nacional. Entonces, cómo desde lo local podemos ser innovadores y presentar cuestiones que a su vez puedan tener trascendencia nacional, y como también lo dijo hace rato Mireya, que la Ciudad de México vuelva a ser un referente a nivel nacional, no solo para las entidades federativas, sino un referente para la federación. Como un referente lo está haciendo la Agencia Digital, una innovación que surge en el ámbito local, que surge en la Ciudad de México, y quien hemos considerado un aliado estratégico, con quien hemos estado llevando actividades bastante constantes,
y que al lado de Javier Abraham Berain Garza, hemos logrado ir llevando una agenda común, tal y como pretendemos llevar una agenda común con el Archivo General de la Nación. Javier Abraham Berain Garza es director general del Centro de Desarrollo Tecnológico de la Agencia Digital de Innovación Pública. Se ha desempeñado como encargado del despacho de la Unidad de Apertura Gubernamental y Cooperación Internacional de la Secretaría de la Función Pública, siendo responsable del diseño e implementación de las políticas públicas en materia de gobierno abierto, transparencia y participación ciudadana del Gobierno de la República, así como los asuntos internacionales de la Secretaría. Fungió como director de Participación Ciudadana y Gobierno Abierto en la Procuraduría General de la República. En el sector no gubernamental fue coordinador del programa en Transparencia Mexicana, capítulo mexicano Transparency International y director de la Arena Ciudadana. Es licenciado en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y actualmente se encuentra cursando la maestría en Política Pública Comparada en la Universidad de Edimburgo, en Escocia. Pues un gusto, Javier, te cedo el uso de la palabra. Te pido un fuerte aplauso para Javier. Bueno, ya, perdón. Muchas gracias primeramente al Archivo General por recibirnos aquí, al Instituto por invitar a la Agencia Digital, primeramente por felicitarles a todas las personas que participaron en la construcción de esta iniciativa de ley, que no solamente es urgente por las razones que se han estado expresando el día de hoy, sino que es necesaria y deseable para la Ciudad de México. Y en la Ciudad de México, o tal vez en estas conversaciones, a veces estamos viendo mucho hacia atrás. ¿Cómo arreglamos este tema de archivonomía y cómo arreglamos este tema que no está como tendría que estar, que no cumple ni siquiera con la ley de archivo vigente? Deja tú esta iniciativa. ¿Cómo arreglamos eso? Y yo quisiera refrendar mi apoyo a lo que se ha expuesto aquí por parte de mis compañeras de panel, pero quisiera voltear la mirada hacia adelante. Tal vez por el sesgo del lugar en el que trabajo, mi día a día no consiste en un tema archivístico, sino consiste más bien en generar plataformas y en generar páginas web, en generar productos y servicios que el gobierno le da a la ciudadanía. Y esto es imposible de hacer sin una cultura de archivo. Esto es imposible de hacer sin un archivo detrás de nosotros. El quehacer gubernamental no se puede entender sin los archivos. Así de fácil, así de llano y así de sencillo. Y en la Ciudad de México, mencionaba el mencionado Aristides, que desde lo local también podemos tener innovación. Y a mí me gusta mucho una innovación que tuvo la Asamblea Constituyente sobre un derecho a la buena administración pública en la Ciudad de México, que todas las chilangas tenemos aquí. Y lo leo y es muy sencillo. Toda persona tiene derecho a una buena administración pública de carácter receptivo, eficaz y eficiente, así como a recibir los servicios públicos de conformidad con los principios de generalidad, uniformidad, regularidad, continuidad y calidad y uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Esto, una vez más, es imposible de hacer si no se tiene ordenado el tema del archivo. Y quisiera yo hacer una provocación aquí, que es que el tema del archivo como lo estamos viendo hoy no va a ser así en 10 años, no va a ser así me fui muy lejos, en 5 años. Yo, como gobierno de la Ciudad de México, no puedo prestar un servicio eficiente si seguimos pensando en que un documento es algo como esto. Yo no puedo prestar de un servicio como el que tiene derecho la ciudadanía aquí en la Ciudad de México y en Yucatán también, donde ustedes quieran, pero pues como yo soy del gobierno de la Ciudad de México, no lo podemos hacer si seguimos pensando que un archivo digital es un PDF de un archivo que existe en papel. Tenemos que cambiar el paradigma de cómo entendemos un documento, de cómo entendemos un expediente, de cómo entendemos
un archivo. ¿Por qué? Porque lo que hoy tenemos es un montón de silos por parte de todo el gobierno que hoy no se habla. Imagínense, la Agencia Digital de Innovación Pública es un organismo público desconcentrado creado el 1 de enero de este año. Todavía no cumplimos ni un año. Tenemos expedientes que van a 2003, creo, 2005, tengo cajas por ahí. ¿Cómo le hicimos para tener cajas llenas de expedientes y un archivo pues porque nos heredaron de la oficina mayor y no nos da la vida ahorita para hacer la baja documentada de esos expedientes? Y ese es un tema que tenemos que trabajar y lo estamos atendiendo. La Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia cumplió 100 años la semana pasada. Me da pavor entrar a esos archivos. Si yo, que acabo de empezar a existir, traigo archivos arrastrando desde 2003, 2005, estos que llevan 100 años existiendo, a lo mejor lo hacen mucho mejor que nosotros, pero hay que repensar la forma en la que atendemos el tema de archivo. ¿Y qué entendemos en la agencia por este derecho a la buena administración pública? Les doy varios ejemplos muy sencillos, que es, tú vas a la Secretaría de Movilidad a renovar tu licencia de conducir. ¿Y qué te piden? Pues entra por favor y llena un formato en línea y la línea de captura, y luego imprímelo y luego llévalo y sácale una copia por N mil veces que le has entregado tu credencial de lector a cualquier oficina de gobierno. ¿Por qué me haces llenar una línea de captura en tu página de internet? ¿Por qué me obligas a imprimirla? Y luego llego ahí, la entrego y la capturas tú ahí. Entonces no tiene ningún sentido. Hemos normalizado lo absurdo y llevamos años y décadas haciendo esto. Hay varias formas de construir plataformas en la vida, y aquí lo reconocemos en la ley y se me hace algo bastante importante. Yo creo que el espíritu de la ley reconoce que no podemos agarrar todos los expedientes físicos en papel, prenderse un cerillo y quemarlos, porque pues, si no el trabajo del gobierno se cae. Hay que seguir atendiendo a la ciudadanía, pero abre la puerta por primera vez a tener una plataforma que de origen la información sea en electrónico y que todo el ciclo de vida documental se dé en electrónico. El artículo 50 dice: en caso de que los sujetos obligados no utilicen una sola plataforma para la gestión el artículo 49 dice: los sujetos obligados deberán de llevar a cabo la gestión documental de sus archivos electrónicos a través de una plataforma digital que les permita gestionar los documentos de archivo electrónico desde su producción o recepción hasta su baja documental o transferencia a un archivo histórico. Todo el ciclo. Ahorita estamos entendiendo estos archivos electrónicos desde donde nos da y desde donde estamos acostumbrados. Pero un archivo electrónico no es más que una serie de ceros y unos, no es más que una representación de un XML. Imaginen la factura electrónica. La factura electrónica tú la ves y imprímemela porque si no la imprimes, como que no la hacemos tangible. Pero en realidad la factura, esa impresión es una representación para que pueda ser interpretada por nosotros. Pero en realidad es una serie, es una clave larguísima de caracteres, mayúsculas, minúsculas, números alfanuméricos. Los documentos cada vez más van a empezar a generarse así, cada vez más van a integrar y van a interactuar entre plataformas en ese formato, no en un formato de PDF. No es suficiente para tener una buena administración pública que tú puedas digitalizar los archivos, que tú puedas migrar de un formato de papel, que un documento migre de un formato de papel a un formato electrónico y tengas un mundo de PDFs. ¿Por qué? Porque también hay un costo asociado a eso. La Agencia Digital de Innovación Pública está haciendo por primera vez en varias administraciones inversión para un centro de datos. ¿Qué es un centro de datos? Es el equivalente para nosotros de la bodega que tiene la compañera con todo el papel. Entonces, este año hicimos una adquisición por el orden de casi 24 millones de pesos para hacerlo.
y no nos alcanzaría la vida para digitalizar todo en PDF y cargarlo ahí. Nos da. Para eso necesitaría como 1,000 millones de pesos para digitalizar todo el archivo de la Ciudad de México. No hay dinero, nunca va a haber. Entonces tenemos que dejar de pensar en PDFs y empezar a pensar en XMLs. Y yo veo aquí en esta ley una gran oportunidad para hacer eso. ¿Por qué? Porque sí, les vamos a dar en la agencia digital, la vamos a construir la plataforma esta para que puedan migrar y que podamos tener muchos PDFs y eso está muy bien. Pero lo que más vamos a impulsar es el uso y la interacción de documentos que de origen a fin sean electrónicos. Y esta plataforma lo que nos va a poder hacer, lo que nos va a permitir hacer, nos va a habilitar para que un servidor público vaya y solicite información a nombre de un usuario en cualquier dependencia. Lo que hemos hecho a través, está definido en la Ley de Operación y Innovación Digital, es el REL de interoperabilidad, que en muy sencillas palabras, y ya termino con esto, ya sé que estamos apuntados de tiempo, es que si el ciudadano tiene derecho a que si ya te entregué algo alguna vez en la vida, desde mi INE hasta mi comprobante de domicilio, hasta por qué la CEDUBI me pide un documento que me expide la CEMOVI, o por qué SACMEX me pide el pago del catastro, si eso tiene finanzas, háganse bolas, vayan ustedes ahí, pónganse de acuerdo entre el gobierno, y cuando terminen de ponerse de acuerdo, me avisen. Eso es lo que hace el REL de interoperabilidad que está escrito en ley, que la agencia digital está construyendo. Es que SACMEX pueda ir a preguntarle a la Secretaría de Finanzas por el documento que necesita, extraerlo de ahí y ya no pedírselo al ciudadano. Entonces, con esto vamos a dejar que el gobierno deje de pedir actas de nacimiento, que el gobierno deje de pedir pago de tenencias, catastro, cualquier documento que le hayas entregado tú al gobierno, ya no se te va a pedir. Y además, vamos a habilitar un expediente para que tú de forma voluntaria puedas subir información y que el gobierno la pueda tener para que la pueda consultar cuando tú quieras. Y también va a habilitar un tema muy importante y muy delicado, que es el de la protección de la información de cada uno de ustedes. ¿Qué información tiene el gobierno de ustedes? Toda, pero ¿quién la tiene? ¿Quién tiene acceso? ¿Quién la ve? Si yo voy a Facebook y le pido, dame toda la información que tienes de mí, Facebook se va a tardar como una semana, pero me va a dar cada foto, cada check-in, cada comentario, cada lo que sea, una lista. El gobierno hoy es imposible. Tendría que ir con cada sujeto obligado a preguntar, y es una peregrinación que no se la deseo ni a mis peores enemigos. Con esta herramienta, el ciudadano va a ser dueño de la gobernanza de su información. ¿Es necesaria esta ley? ¿Es deseable esta ley? Y al mismo tiempo tiene que abrir la puerta a que la innovación se dé desde lo local hacia arriba o desde arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, de norte a sur y viceversa. Las buenas ideas pueden salir de cualquier lado. Lo que no podemos permitir es que no florezcan esas ideas. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Javier, por la atinada intervención que precisamente lleva la voz del uso de las tecnologías de la información y comunicación y cómo podemos aprovecharlas específicamente en la materia, y nos señala ejemplos muy concretos a través de esta red de interoperabilidad, y no me deja mal parado con respecto a mi comentario, diciendo que desde lo local se puede innovar para generar buenas prácticas en el ámbito nacional. Esta es una característica del federalismo y que desde la Ciudad de México aspiramos a eso. Ya nos acompaña el director del Archivo General de la Nación, quien acude a este foro para dar las palabras de cierre. Voy a dar muy rápidamente los reconocimientos a Nayeli Garcés García, a Mireya Quintos Martínez, a Georgina Espadilla y a Javier Abraham Berain Garza, para poder dar paso al director general y que nos pueda dar las palabras de cierre. Pido un fuerte aplauso para nuestros panelistas. Muchísimas gracias.
le cedemos el uso de la palabra al director general para que nos pueda dar las palabras de cierre. Si gustan quedarse aquí para estar en la foto de cierre del evento. Pues, como se dieron cuenta, en minutos tenemos más dudas que nunca. Eso espero, pero las vamos a ir resolviendo con rapidez, porque no tenemos tiempo para detenernos, pero todo lo que se ha vertido en este día creo que es muy importante. Estoy seguro que esas dudas se van a convertir para cada una de sus instituciones en resultados. Yo solamente les puedo decir que seguiremos desde el Archivo General de la Nación apoyando todas las iniciativas, todas las lo que podamos hacer por capacitar, por ayudarlos a todos. La puerta de este archivo hoy más que nunca está abierta para todos los sujetos obligados de la Ciudad de México, para además quienes tenemos el compromiso de organizarnos y de capacitar precisamente y trabajar juntos. Así que gracias por asistir, gracias por la organización, a ustedes, y por todas las opiniones que son bienvenidas. Con algunas no estamos de acuerdo, con otras sí, pero de eso se trata precisamente este diálogo y este conversatorio. Para eso son los conversatorios, para el ir y venir de las ideas. Les repito, por cuestiones de tiempo no pudimos extendernos. A mí me hubiera gustado también en algún momento decirles que cuando les hablo de trabajar, por ejemplo, una de las cosas que nos dejó este famosísimo diagnóstico del que tanto les hablé es un rezago, y lo tienen todos ustedes, están en rezago. Aquí de la APF tenemos más de 5,000 bajas documentales de rezago. ¿Oyeron bien? Se lo repito, más de 5,000. Mireya Quintos, que es la directora del Sistema Nacional de Archivos, está sobre eso. Estamos trabajando, tenemos que trabajar muy duro, pero se los digo porque ¿por qué no se han hecho transferencias o por qué no hemos validado algunos de estos procesos archivísticos? Porque están mal. Entonces, ustedes quieren hacer una transferencia al archivo, al que espero se debe de crear el Archivo General de la Ciudad de México o al mismo Archivo Histórico de la Ciudad de México, porque ustedes no cumplen muchas veces con su catálogo de disposición documental. No cumplen como debe de hacerse la transferencia, ¿no? Entonces, eso es parte del rezago. Aparte, también cuestiones burocráticas que no les quiero decir que no existen por parte del mismo Archivo General de la Nación. No, corrijo, existía, ahora ya no existe, y de eso me encargo yo. Entonces, ustedes están, si no se ponen a trabajar y no se ponen las pilas, siempre habrá archivos ahí, en los sótanos, abandonados, y se los digo porque los conozco de muchas dependencias y de muchas alcaldías de la Ciudad de México. Sé dónde están. Entonces tenemos que salvarlos, tenemos que sacarlos de donde estén y ponerlos en mejor lugar. Así que no me queda otra cosa más que agradecerles, felicidades por este conversatorio, y pues siendo 3 de la tarde
damos por clausurado este conversatorio. Felicidades. Gracias. Invitamos a los integrantes del presidio a tomarse la foto oficial.